Y hasta este momento habíamos estado estudiando PHP y el lenguaje PHP en específico. Y pues hemos aprendido diversidad de cosas, condiciones, ciclos, arrays de arrays, funciones que ya trae PHP, funciones de tiempo y fecha. Pero ¿qué pasa más allá de esto, verdad? Digamos que el curso de programación, por lo regular, siempre se da respecto a algún lenguaje de programación, pero yo creo que eh, ustedes pueden aprender mucho más que eso, ¿verdad? Ustedes pueden salir de solo aprender esto y ya, ¿verdad? No, que ustedes tienen la capacidad de aprender el- como que completo el panorama, completo el mapa. ¿Cómo así completo? Además de aprender un lenguaje de programación, en la vida real tenemos algunos otros componentes, como por ejemplo en web, digamos que nosotros tenemos el HTML y tenemos la base de datos. Entonces, tenemos HTML y tenemos base de datos. En el mundo real, eh, nosotros nos conectamos a una página web y esta, digamos, tiene un HTML que utiliza PHP, el lenguaje PHP, un HTML que tal vez se conecta con un archivo PHP y este a su vez para tener una gestión de datos, digamos, se conecta con una base de datos. Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a aprender va a ser la base de datos. Tal vez ustedes han escuchado por ejemplo, Access, ¿verdad? Que se considera un paquete de base de datos en Office, por ejemplo. Pero Access no es una base de datos como tal, digamos. Una base de datos tiene que tener ciertas características para considerarse una base de datos. ¿Cómo qué características? Como, por ejemplo, tran- transaccionalidad, que esté eh, ¿cómo así transaccionalidad? Por ejemplo, que nosotros estamos haciendo una operación, vamos a grabar datos que estamos recibiendo, por ejemplo, o que tenemos aquí en el PHP. Imaginemos que tenemos un array y lo queremos guardar en una base de datos. Entonces, queremos guardar, por ejemplo, 10 filas. Entonces hacemos un for o hacemos un ciclo para guardarlo. Y la transaccionalidad sería de que si alguno de esos falla en guardar, que no guarde nada, sino que si falla algo en el proceso, que no guarde nada, porque por ejemplo, nosotros podríamos estar guardando en dos tablas. eh, Estamos guardando en dos tablas y si por ejemplo ya se terminó de guardar en la primera y se está guardando en la segunda, y esos datos tienen como que relación, ¿va? Entonces, eh, si, si se, si algo falla ahí, entonces no se debe guardar todo, ¿verdad? Solo si se tiene éxito en las dos operaciones, se debe guardar. Esto, digamos que no lo tiene Access, por ejemplo, ¿verdad? Otra cosa es que, por ejemplo, no podemos tener online o en línea, digamos, en línea que sirva para muchos usuarios a la vez. Por ejemplo, una base de datos completa pues, va a estar en línea y va a poder soportar a muchos usuarios a la vez, a muchos usuarios haciendo operaciones sobre la base de datos. Entonces, esas son algunas diferencias de Access. Ahora bien, ustedes me dirán, pero profe, ¿y
¿qué bases de datos son realmente catalogadas como bases de datos? ¿Verdad? Redundando, ¿verdad? Podemos platicar de varias, ¿verdad? Pero las principales, vamos a hablar de MySQL, que en la versión libre se llama MariaDB. Está también Oracle. Está SQL Server, tal vez ya lo han escuchado. Estas bases de datos son SQL. Hay bases de datos SQL y bases de datos no SQL. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en bases de datos con formato SQL, pero también si nos diera tiempo en algún momento, podríamos ver bases de datos no SQL. Las no SQL son un poco más fáciles. Las no SQL podría ser MongoDB y podría estar también aquí una que se llama Firebase. Entonces, bien, ahora a partir de estas, ¿cuáles vamos a enfocarnos? Nos vamos a enfocar en MySQL o MariaDB, que es la versión libre de MySQL. ¿Por qué? Porque, como bien dice, es libre, ¿verdad? No tenemos que pagar licencia y es un software que podemos adquirir solo descargándolo. Ahora bien, ¿con qué software vamos a trabajar? Al inicio del año habíamos platicado de algunos programas que íbamos a instalar en el curso. Y en ese momento me di cuenta que no, tal vez no convenía utilizarlo porque no todos tenían computadora o no todos tenían internet siempre, por ejemplo, ¿ah? Pero ahora con ustedes les quisiera preguntar si todos tienen computadora. Sí, profe, yo sí tengo. Ah, excelente, También, profe, aquí también. excelente. Entonces, ¿alguien chat? Ah, sí tienen. Excelente. Bien, vamos a continuar entonces. Les voy a mostrar. Sí, ahí está. Sí, con Laragon podemos trabajar. No sé, vamos a ver. Jimmy, ¿tenés instalado Laragon o no? No, profe. Ah, bueno. ¿Y computadora sí tenés? Eso sí, profe, pero aún no lo he descargado. Ah, bueno, no hay problema. Muy bien, entonces podemos utilizar Laragon. Para descargarlo solo sería aquí. Podemos escribir download Laragon. Ya sea, bueno, yo uso este DuckDuckGo, pero en Google también les va a salir. Y aquí donde dice download Laragon. Para el que querramos instalar sería, les voy a decir, dependiendo de nuestra computadora, yo creo que si, bueno, este no, npm, git, tal vez no lo vamos a necesitar. Yo creo que este sería el Aragon Lite, el que podrías descargarte. Entonces, para Profe, descargarlo solo le das aquí. profe, ¿Sí? ¿con qué versión lo tenemos que tener? Porque yo tengo la 4.0, creo. Ah, no te preocupes de la versión. Funciona, lo que vamos a ver funciona con cualquier versión prácticamente. No hay problema.
Este luego lo instalamos. Después de descargado, lo instalamos y habría que darle, digamos que siguiente, ¿va? Así que next nada más, siguiente y le das a aceptar de último. Entonces, ya teniendo el Laravel instalado, podemos utilizarlo. Yo voy a hacer algo aquí primero. A ver. Tengo que detener este. Es que este es otro que ustedes podrían instalar, pero ya que tienen Laravel, mejor usen Laravel. Champ también se puede usar, pero lo que pasa es que hace conflicto y si no apago Champ primero, no me funciona Laravel, porque utilizan los mismos puertos. Ahorita les voy a mostrar. Ahí estamos. Listo. Ya lo detuve. Ahora sí. Para iniciar Laravel solo le dan el icono del elefante, ¿va? Y aquí ya le dan donde dice iniciar todo. Aquí por lo regular se los va a configurar en el puerto 80. Yo tengo el 8081 porque otra aplicación tiene el 80 apoderada. ¿Qué es un puerto? Un puerto nos sirve para, digamos que tenemos una computadora. Es una compu. Y digamos de que tenemos otra computadora, ¿va? Entonces, un puerto realmente son como puntos de conexión entre computadoras, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo tengo el puerto 3306, ¿va? Port, le voy a colocar port 3606. Y aquí tengo instalado, digamos, mi base de datos. Y digamos de que yo desde esta otra computadora me quiero conectar a esta de aquí, ¿va? Entonces lo hago a través del puerto 3306 de esta computadora. Entonces para eso nos sirven eh, los puertos, ¿va? De momento, lo que podemos saber de momento es que MySQL, nuestra base de datos, utiliza el puerto 3306 y el Apache, nuestro servidor Apache, utiliza el 80 la mayoría de veces. Yo tengo aquí esto, pero no hay problema, ¿eh? Podemos utilizar cualquier otro puerto, pero la mayoría de veces les configura el 80. Ya teniendo esto, habiendo iniciado esto, le vamos a aquí donde dice base de datos. Y se les va a abrir una ventana así. A ustedes le pueden dar aquí con lo que sale, digamos, dice root y sin contraseña y puerto 33, solo se le da a abrir. Yo voy a abrir aquí una nueva sesión. Sí, le voy a poner clases. Entonces, a clases y aquí yo le voy a dar a abrir. Y me abre. Me abre la siguiente pantalla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, voy a crear una nueva base de datos. Le voy a colocar, por ejemplo, colegio le voy a poner. Ahí está. Entonces, bueno, me la creo aquí adentro, ¿va? Colegio se llama este. Y esta va a ser nuestra nueva base de datos.
Ahora bien, las bases de datos están compuestas de tablas. Una tabla nos sirve para guardar cierta información. Entonces, por ejemplo, voy a crear, vamos a hacer un ejemplo de una base de datos pequeña. Por ejemplo, yo voy a crear, aquí le doy clic derecho, le damos crear nuevo. Pues aquí nos va a salir crear tabla. Acá yo puedo escribir el nombre de la tabla, por ejemplo, estudiante o estudiantes, por ejemplo. Aquí donde dice comentario podemos escribir esta, por ejemplo, es tabla para almacenar estudiantes. Muy bien. Y acá vamos a ir agregando columnas. Las columnas son los, digamos, los encabezados. Si lo viéramos como un Excel, serían como los títulos que tenemos, ¿verdad? Entonces sería columnas. Cuando nosotros creamos una tabla es necesario que dentro de la tabla exista un ID, un identificador. A ese le vamos a colocar entero o, por ejemplo, también le podemos colocar big int, dependiendo si la base de datos es muy grande. Entonces, le voy a colocar, se lo vamos a dejar en int, integer. La longitud, aquí nosotros podemos colocar la longitud del dato. En este caso no se la voy a colocar, solo le voy a colocar sin signo. Sin signo, le podemos colocar sin signo a los que sean llaves. Y acá este dato dice permitir null. El null es que se permita un dato vacío allí. En este caso, no le vamos a permitir el dato vacío, sino que un ID o una llave nunca debe ser nula, ¿verdad? Siempre debe tener un identificador. Rellenar con cero, se lo vamos a dejar. Y aquí donde dice valor predeterminado, le vamos a colocar auto increment, pero antes de eso, a un ID o a una llave primaria, nosotros le tenemos que agregar o decirle que es una llave primaria. Para eso le damos clic derecho aquí y le damos donde dice crear nuevo índice. Aquí le damos donde dice primary. Entonces ahí ya nos lo toma como una llave. Aquí donde dice predeterminado le vamos a dar en auto increment. ¿Qué significa auto increment? Significa que va a incrementarse de uno en uno indefinidamente, ¿verdad? Sin que nosotros le demos un valor, sino que, digamos, yo voy a guardar un dato en la base de datos. Él por default va a detectar que este es el ID 1, ¿verdad? Yo inserto otro dato y él va a identificar que es el 2, el 3, el 4 y así, ¿verdad? Entonces, ese es el auto increment. Listo. Y le vamos a agregar algunos otros datos. Por ejemplo, ¿qué datos llevaría una tabla de estudiantes? Llevaría, por ejemplo, nombre. Acá en tipo de dato nosotros elegimos el tipo de dato. En PHP nosotros solo le colocábamos de una vez el valor, ¿verdad? Entonces acá la diferencia es que nosotros tenemos que elegir qué tipo de dato le vamos a colocar. Por ejemplo, le vamos a colocar varchar. O un char se podría, pero vamos a utilizar varchar. El varchar nos permite números y texto. Es como decir el string de PHP cuando nosotros llenábamos cadenas. Entonces le llevo un varchar. Y acá nosotros podemos colocarle la longitud. Se la voy a dejar así a 50. Pero siéntanse en la libertad de poder modificar. Permitir null, esta ya es decisión de nosotros, ¿verdad? No importa. Y predeterminado no. Sin valor predeterminado. Ese nosotros vamos a esperar que siempre nos envíen el dato del nombre. Por ejemplo, ¿qué otro dato podríamos tener? Apellido.
Ese es un varchar y 50. Si se dan cuenta, cada vez que yo agrego una nueva fila, me la coloca con el tipo de dato y la longitud de la anterior. Entonces, nombre, apellido. También necesitaría saber el grado, ¿va? Aquí donde dice columna 4, dice, por ejemplo, el grado. También lo vamos a dejar como varchar. ¿Por qué? Porque podríamos tener datos que digan tercero, ¿va? Entonces, si lo declaro numérico, no me aceptaría la E y la R, ¿va? Si yo escribiera 3 ERO, digamos, ¿va? Grado, se lo voy a colocar en minúscula. ¿Qué otro dato podríamos tener? Podríamos tener nombre, apellido, grado, Sección. sección, ¿va? Bueno, aquí va a haber algo que les voy a explicar. Lo vamos a dejar así, grado lo vamos a dejar y lo vamos a dejar sección. Luego les explico eso, sección. Sección y, por ejemplo, número de teléfono, ¿va? Ahí es como la creatividad de nosotros o de los datos que nos estén pidiendo, ¿va? Entonces ya tenemos nuestra tabla, ¿va? Entonces la voy a guardar. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Nuestra base de datos llamada colegio tiene una tabla que se llama estudiantes. Excelente. ¿Qué otras podríamos tener? Podríamos tener una tabla que se llame profesores, digamos. Excelente. Entonces vamos a agregar un ID. ¿Qué hacemos con el ID? Le vamos a colocar int, le vamos a colocar sin signo y permitir null no va. Y necesitamos que este se autorrellene y que este sea su llave principal. Pero para eso le vamos a dar clic derecho aquí y le vamos a dar aquí donde dice crear nuevo índice, primary. Entonces, esta es nuestra llave primaria. Tiene que tener su ID. Todas las tablas deben de tener su ID. Ahora vamos acá y necesitamos que sea auto increment. Listo. ¿Qué lleva el profesor? Digamos nombre. ¿Y qué tipo de dato va a ser el profesor? Va a ser un varchar. Va a ser un texto, ¿va? Listo. En predeterminado le voy a colocar, no, que sea sin valor de predeterminado. Aceptar. Luego le vamos a dar aquí donde dice nombre, apellido, digamos. Lo vamos a dejar con las mismas características. También tal vez una materia, ¿va? ¿Qué materia da? Listo. Y con eso ya tendríamos nuestra tabla. Guardado. Ya tenemos una tabla de estudiantes y otra de profesores. Y vamos a crear una tabla para grados. Acá vamos a escribir grados. Grados. Y también los grados van a tener ID, ¿va? Un ID. Va a tener un ID sin signo. No se va a permitir null. Y va a ser autoincrementable. Pero primero le voy a agregar, le voy a dar clic derecho y le voy a decir crear índice y le digo que es primario, ¿va? Su ID, ¿verdad? Ese no nos olvidemos. Y luego acá le vamos a decir, en predeterminado le vamos a decir autoincrement. Excelente. Voy a agregar algunos datos del grado, digamos, nombre del grado, ¿va? Y le voy a
varchar aquí. Excelente. De momento solo su ID y el nombre del grado, ¿verdad? Vamos a darle a guardar. Y vamos a crear una última tabla que vamos a llamar materias, por ejemplo. Le voy a agregar acá, cada materia va a tener su ID, ¿va? Y va a ser entero, va a ser numérico, no va a tener signo, permitir null, se lo quito, y va a ser autoincrementable, pero, bueno, lo vamos a dejar así, y le vamos a clic derecho, crear índice, que sea primaria, ahí está, una llave primaria. Vamos a agregar, una materia va a tener nombre. Nombre y algún otro dato, tal vez la cantidad de periodos, ¿verdad? Cantidad de periodos semanal. Ahí está. Esta, como es un número, le voy a colocar un entero. Listo. Acá el nombre se me olvidó, le voy a quitar esto, lo voy a poner sin valor predeterminado, el de arriba. Y cantidad. Hay veces que nosotros necesitamos que ya haya un dato por default, digamos de que vayamos a guardar una materia y que la cantidad de periodos por default sean 4, por ejemplo. Y que, por ejemplo, solo matemática y física sean 5, entonces ya lo cambiaríamos. Entonces, por default le vamos a colocar 4. Entonces, a la hora que yo creara una materia, por ejemplo, inglés, digamos que inglés fuera 4 veces a la semana, entonces ya no habría necesidad que yo envíe el dato aquí, sino que por default me lo guardaría con 4, salvo que yo le envíe otro valor. Entonces, por ejemplo, en matemática, yo le podría enviar 5, ¿va? Ahora bien, ustedes me podrían decir, pero profe, ¿y de dónde va a salir esa información que va, o sea, de dónde sale la información que vamos a ingresar a las tablas? Esa la podemos, imaginemos que tenemos, por ejemplo, un array de arrays, ¿verdad? Y que en ese array de arrays tenemos, así como lo estábamos haciendo, ¿va? Trabajando con el array de estudiantes, por ejemplo, ¿va? Imaginemos que esa información ya la tenemos en el array de array. Entonces, esa información la podemos guardar en una tabla, ¿va? Así como por ejemplo, la tabla de estudiantes. Bien, entonces hoy hemos aprendido a crear tablas en MySQL o la versión libre que se llama MariaDB. Hay algo que nos hace falta acá, y es que la intención de una base de datos es de que no se repitan muchos datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un Excel, a veces, si nosotros manejamos varios Excel, ¿verdad? Entonces, alguien me podría preguntar, profe, ¿y por qué no se utiliza un Excel en vez de una base de datos? Lo que pasa es que, por ejemplo, un Excel no maneja llaves primarias y hay mucha recurrencia de datos, hay mucha duplicación de datos, digamos. ¿Cómo así? Un ejemplo de duplicación de datos es esta base de datos porque no la hemos pulido. En esta base de datos todavía tenemos algunos, no errores, sino que algunas fallas de una base de datos real. Y entonces, profe, ¿y qué fallos son cuáles son esos fallos de esta base de datos? Los fallos son de que, por ejemplo, yo en estudiantes grabé un dato que se llama grado, ¿verdad? Entonces, si bien yo puedo guardar aquí el grado, eh, también tengo la tabla grados, ¿verdad? Entonces,
hagamos un ejemplo, digamos que, imaginemos que tenemos un sistema de estudiantes y de que nosotros queremos modificar, por ejemplo, eh, digamos que ya está guardado alguien. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, veamos, bueno, voy a descartar esto, ahí está. Donde para guardar lo podemos hacer por dos vías, una por medio de comandos y otra vía por acá, donde le damos acá donde dice datos y le damos aquí donde está esta crucita. Entonces aquí podemos ir agregando. Entonces voy a agregar uno. Este debería ser automático, pero le voy a colocar uno. Digamos, Carlos Estrada, grado cuarto A, sección A. Y teléfono, digamos que es un teléfono inventado. ¿Va? Muy bien. Imaginemos que habían inscrito mal a Carlos, ¿va? Que él realmente... no, que digamos aquí vamos a guardar los grados. Por ejemplo, 1, cuarto, o cuarto, lo voy a colocar así. Ahí está. Dos, y aquí le voy a colocar quinto. ¿Va? Muy bien. Imaginemos que queremos cambiar la información de Carlos, por ejemplo, ¿verdad? No, el ejemplo sería el siguiente. Imaginemos que por alguna razón, digamos que esta institución ya no va a darle clases a los alumnos de cuarto, ¿verdad? Entonces, digamos de que en la tabla grados se almacenan todos los grados. Entonces, digamos de que ya no se recibe, ya no hay alumnos de cuarto, entonces que desean eliminar. Entonces, si yo borro este dato aquí, yo lo puedo hacer aquí. Puedo borrar cualquier dato y le doy aquí con este símbolo de menos y me lo borra. Pero, digamos, yo lo borro de aquí. Excelente. Entonces, nuestro error, digamos, nuestro fallo en esta base de datos es de que cuando yo lo borré ahí, no se borró aquí automáticamente. Si se dan cuenta, todavía dice grado cuarto, ¿va? Imaginemos que no fuera uno, sino que 50 alumnos, habría que modificar 50 veces esto que dice cuarto a, por ejemplo, quinto, digamos, ¿va? Entonces, ese es el problema que tiene nuestra base de datos. Ya se va a acabar el tiempo y yo la otra semana les voy a explicar cómo corregir este error, que se hace utilizando llaves foráneas. Sí, llaves foráneas. Entonces, Profe, ¿y nos va a dejar tarea de esto, no? no, la tarea solo sería que tengan la, la base de datos. Que tengan instalado el Laravel, digamos. Instalar Laravel sería lo siguiente. Si ya lo tienen, podrían practicar a crear alguna... O bueno, les voy a enviar una tarea, crear una tabla, tal vez, unas 2 tablas, para que se practiquen. Y... Para enviársela, ¿cómo hacemos?